bueno, si compartimos la herramienta, compartimos el método, pero de cualquier manera vamos a necesitar los expertos que saben del método, ¿no? O sea, de ahí es una cuestión. Yo quisiera aquí hacer un comentario, a lo mejor hago un comentario medio chascarrillento, ¿no? Yo me encuentro este método, ¿no? Y digo, ay, fíjate que ahora ya voy a empezar a trabajar en el área de sociología o de seguridad nacional porque ya tengo método. Entonces me lo guardo en el bolsillo y yo como un muerto me callo, ¿no? Y nadie se entera de cómo le hace el doctor Gay para publicar 4 cosas sobre seguridad nacional y el agua, ¿no? Porque tengo el método y no lo comparto. Es un método bastante, digamos, no es trivial, mucho menos, porque esta idea de lo fácil que se ve, pues está ahora, espero que les compliques la vida diciéndole de dónde sale tanta facilidad, ¿no? Pero en realidad lo importante es que jala muy bien. Esto no convence a nadie, o sea, porque yo he visto sacar de una sala de conferencias a alguien y casi chiflarle porque dijo, bueno, y dígame por qué. Dice, la verdad es que no sé, pero jala. Entonces se le cayó el tinglado, ¿no? No sé qué usaba el tipo, pero al final dijo, no, pues yo no sé, pero funciona, y lo echaron, ¿no? Entonces sí necesitamos saber por qué estas cosas funcionan, y sí hay unas matemáticas detrás que indican que esto funciona. A ver. Ya que necesito decir algo interesante para que no me... Tienes que decir algo interesante, porque si no te quemas aquí. Que los problemas complejos no son modelables en términos matemáticos. Ahí hay bueno, no sé. Hay una parte de la teoría de la complejidad que es bastante filosófica, y es de lo que se puede percibir y de lo que no se puede percibir. En principio, lo que es planteable como un problema en términos de la matemática, lo que yo puedo decir es que puede ser o no resuelto en términos matemáticos. Por ejemplo, los algoritmos de encriptación de cómputo, lo que se prueba es que para encriptarlo necesitas un número finito de pasos, y para desencriptarlo necesitas un número infinito de pasos. O sea que no es soluble, y ese es el algoritmo. De hecho, el programa que encripta uno lo puede bajar y se llama TrueCrypt, y este es el algoritmo de encriptación que se utiliza. Y entonces, pero sí es hasta donde yo sé, que sería interesante meterse más a revisar la teoría de la complejidad, me parece que puede dar mucho también a estas cosas, es si tú puedes plantear un problema en términos matemáticos, o sea, si lo planteas, lo que puedes demostrar de ese problema es que se puede o que no se puede resolver, digamos, ¿no? Ahora, eso es lo que se puede demostrar, no quiere decir que para todos los problemas haya soluciones. Si hay problemas ahorita planteados que no está demostrado ni que sean solubles ni que no sean solubles, ¿no? Simplemente no hay demostración. Pero si lo puedes plantear en términos matemáticos, pues ya es un problema. Ahora, algo que no puedes plantear, pues es esta otra parte más atrás, ¿no? Que es como lo que no puedes concebir, ¿no? Pero no me queda esa bueno, déjeme que meta mi mano, a lo mejor tú también quieres decir algo, Luis, acerca de este rollo. Pero deja que meta mi... Tenemos un filósofo, ¿no? Yo le voy a decir, yo en realidad, llega uno a la complejidad, a lo, de churro. No de churro, porque realmente cuando se empieza uno, es que es como, hay unas estupideces gigantescas, ¿no? Cuando empieza uno a hablar con alguien que le dice, este es experto en complejo, y lo primero que te dice es que el mundo es muy complejo. No, o sea, la verdad, pues sí, pues es muy complejo, o sea, ya estamos de acuerdo, pero a mí me falta la parte esta operativa del físico que trata de entender. Y yo no sé cómo llamarle, yo les llamaría problemas muy complicados, ¿no? Que a lo mejor cuando los tratas de matematizar, tienes y llegas a ecuaciones, un montón de ecuaciones que no son lineales, y el sistema va a reventar a las primeras de cambio cuando lo tratas de poner en la computadora. ¿Por qué? Porque entran en feedbacks y vuela el sistema, otro feedback y vuela el sistema. Eso es un problema. Para mí eso es lo complejo de la complejidad. Pero estoy de acuerdo con Iván que si yo puedo plantear el problema, si empiezo planteando el problema y lo puedo poner en un tipo de descripción sobre el cual yo pueda manipular,
bueno, pues ya veré si el sistema vuela, si hay retroalimentaciones, si no hay eso. Todo esto sofisticadamente en teoría del caos, que son los puntos de bifurcación, las cuestiones de saturación, estoy seguro que a esto le dan ustedes la vuelta y van a encontrarle, y tú lo puedes mencionar, los coeficientes del Lyapunov, ¿no? Están por ahí metidos, Lyapunov. De hecho, para ver que esto converge, ahí sale en el análisis los coeficientes del Lyapunov, porque los métodos son lo que se aplica ahí. Entonces hay un montón ahí de cosas, digamos, esto es como de esas cosas muy complicadas, se extrae un método que es muy fácil, y entonces sí le entra a uno una especie como de duda existencial, que a mí me entraba, y digo, bueno, pues es que, y me costaba mucho trabajo, ¿no? Construir un modelo fósil, construir un modelo difuso de un modelo de clima, ¿no? Y entonces me parecía tan elemental, digo, es que no me lo van a aceptar, que no me lo aceptaron, ¿no? Porque es elemental. O sea, ¿cómo es que a nadie se le ha ocurrido antes esto? Y en efecto, uno de estos pomposos me dice, no, pero pues no se ha dado cuenta que las soluciones es lineal. Y le digo, sí, pero es la primera vez que alguien lo pone en papel. O sea, para él será obvio que es lineal, pero a él no se le había ocurrido hacer mi esquema, ¿no? De cualquier manera, como fue mi árbitro, no, tengo que... Entonces, hay una cosa ahí tramposa que también quisiera yo aquí confesar que también pasa, ¿no? Tiene uno una solución relativamente clara, straightforward, como se diría en español, en inglés, etc. Y entonces la complica uno enormemente a base de garigoleos y hipérbole matemática para que parezca que es mucho más complicado eso. No la entiende el árbitro y pasa. Y es la misma. ¿Se da cuenta? O sea, también se da, y eso lo hablo porque aquí están los geofísicos, ¿no? Por ahí o algo así. Hay que tener cuidado con eso, porque pasa también, ¿no? Es que si no se entiende, ¿cómo se va a entender si no lo entiende ni él? ¿No? O sea, lo complicó tanto que acaba sin entender, ¿no? Pero bueno. No, paso. Bueno, la respuesta a la segunda pregunta, pues está la demostración está en la tesis. O sea, está la demostración de por qué converge. Pero no hay así una explicación más o menos en palabras. En palabras. Sí, porque miren, esto en palabras a lo mejor, y si no me corriges tú, porque aquí confieso que yo también estoy en el proceso de aprender, o sea, yo no nací con estos problemas. Tiene que ver con estas cosas del Hedian Learning, ¿no? Que en cuestiones de redes neuronales, o digamos en teoría esto de los que estudian el cerebro, cuando hay una neurona que está disparando, ¿no? Hace casi que entre la neurona vecina la empieza a poner en fase, ¿no? Y entonces es un poco lo que hace este sistema, ¿no? Es como, le meto el vector, ¿no? Hago que jale el vector y le vuelvo a meter el vector y dejo que jale. Entonces es un poco como que estoy forzando el aprendizaje del sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que ver con es como, esto es casi una red neuronal. Una red neuronal ustedes la ven con esto. Bueno, no voy a poner con mucho esto porque tampoco sé mucho. Tendrían ustedes que irle a preguntar a un experto, pero lo que pasa es que ustedes tienen las variables de entrada, los inputs, digamos la capa interna de ese sistema neuronal y la salida, ¿no? Y lo que hacen es ajustar los pesos para que ese forzamiento se ponga, digamos, como que entran en fase. Y esto es lo que hace, esto es como una red neuronal desperdigada, simplemente no están todos conectados. Una red neuronal ustedes la ven también, ¿no? Con flechitas, si se la imaginan gráficamente, es las variables de entrada, flechitas que conectan con las neuronas del sistema y flechitas que van de las neuronas del sistema, digamos, a la salida, al output. Pero todos son flechitas. Bueno, flechitas, ustedes le pueden poner +1 si la flechita alimenta positivo, le pueden poner una W o una omega porque
es un peso que van a ir ajustando. Entonces, el deseo, es el mismo rollo, ¿no? Ahora, se quiere dedicar a eso desde la perspectiva de las matemáticas, hay espacio. O sea, uno se puede volver matemático de esto. Yo como el cálculo lo uso como instrumento, o sea, pretendo entender esto, aunque no me metería a hacer, digamos, el equivalente del análisis sobre esto. A ver, Luis, tú. Bueno, yo nomás tengo un comentario con respecto a la metodología desde mi perspectiva, ¿no? Que es la filosofía. Que a mí me parece que una falla que tiene este sistema es que está combinando juicios de hecho con juicios de valor, que sí va a modificar varias cosas. Por ejemplo, los cuantificadores lingüísticos no son solamente una calificación, es una valoración, una interpretación de un fenómeno que refleja como un a priori teórico. A lo que voy es, puedes decir, falta el cambio climático, va a hacer que haya menos recursos hidrológicos, digamos, por lo cual va a haber conflicto. Pero ese lo que refleja es como un enfoque teórico neomalthusiano, ¿no? En el que está diciendo que la lucha por los recursos en una población grande va eventualmente a crear un conflicto. Hay otras posturas, digamos, en ese sentido. Entonces, lo que está aquí es unos juicios de hecho, que son la teoría física del cambio climático, con otras cuestiones que sí se están valorando y que además la relevancia donde yo le veo es que pueden modificar los niveles causales. Incluso, o sea, por ejemplo, en las negociaciones climáticas. Bien puedes decir, el cambio climático, pues sí, de emisiones de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero, puedes decirlo por un lado, pero eso va como con un grupo de países. Otro grupo de países puede decir, aquí lo que crea el cambio climático es el capitalismo, es el imperialismo, es el no sé qué y no sé cuánto, que esos no son juicios de, bueno, hay cosas de hecho, pero hay cosas de valor. Y lo que está estableciendo el nivel causal depende de esos a priori que puedan ser el país, la situación, que sea China, que sea Bolivia, ¿no? Que diga, no, estos tipos, por su colonialismo, por su imperialismo, crearon esta situación. Entonces, digamos, ya sea en ese sentido, porque ese es el gran conflicto, ¿no? En las negociaciones climáticas. O para situaciones más particulares, la cuestión es que la cuestión de conflicto no está en un estudio, por ejemplo, este año, que ahorita no recuerdo, creo que era Harvard, está diciendo, no hay evidencia empírica suficiente para decir que hay una causalidad directa entre el clima y la violencia, el conflicto, y no es tan fácil identificarlo. Entonces ahí en el nivel causal puedes decir, la inestabilidad que ya había en el país, más las condiciones climáticas, crea esto. No, pero no es fácilmente identificable. Entonces aquí, para resumir el punto es, creo que crea muchas situaciones problemáticas combinar esos juicios de hecho de la física con juicios de valor de este tipo, que son éticos. De hecho, le veo como incluso un agregado, o sea, digamos, siguiendo lo que estás diciendo, como que asumiendo por un momento que los juicios de hecho sean verdaderos, ¿no? Lo cual ya también te mete en una bronca, ¿no? O sea, decir, o sea, por juicio de hecho verdadero me estoy refiriendo a pensar que por un momento logro captar una verdad del mundo, ¿no? O sea, asumo que estos hechos son verdaderos y por un momento asumo que puedo captar esa verdad. Luego, todos los juicios de valor que estás mencionando, que es algo que ahorita que lo dices suena muy interesante, podría decir, tengo un mapa neomalthusiano, ¿no? Porque se lo di a un neomalthusiano para hacerlo. Exacto. Y entonces me representaría eso. En un mapa que combinaría juicios de hecho, que también si están bien o no, pues también es difícil, ¿no? Porque te pone, bueno, a nosotros como científicos, desde el punto de vista filosófico, nos pone a decir si realmente la ley o teoría, como la suele referir como yo le digo como el científico ingenuo, ¿no? Es realmente representa una verdad del mundo, lo cual pues, está sujeto a eso, ¿no? Y entonces pues te pondría y sí, fíjate que ahora que lo dices sería muy interesante
darle ¿cómo decirlo? Como una pintura, ¿no? Un background teórico, también de acuerdo a lo que uno quiere modelar y a las razones que uno quiere, bueno, como a nuestro enfoque del mundo, ¿no? Pues que quisiéramos hacer.